el entender ampliamente el concepto de la gracia, de la fe y del reposo, hermanos, debe ser para nosotros en estos tiempos algo que estemos muy ocupados en entenderlo claramente. Y yo los exhorto a que cualquiera que tenga alguna dudita de cómo entrar en ese reposo en la medida que vayamos avanzando y que hemos avanzado, no duden en preguntar, porque entrar en ese reposo es entrar en la manifestación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios viene de la gracia que Dios nos da y de la fe que nosotros utilizamos para contactar esa gracia, ese paquete. El resultado es una manifestación y la manifestación es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, hermanos, cuando se manifiesta, destruye todo aquello que ha dicho en la vida de muchos: yo soy el que mando. Yo sigo siendo el rey, como decía. No es el rey, hay un solo rey. Y ustedes son reyes bajo ese rey, ¿verdad? Así que como reyes tenemos que aprender a hablar y a establecernos y a gobernar en autoridad aquí en la tierra, sabiendo que como ustedes creen que a un rey le obedecerían sus siervos o su pueblo, pues aunque no quieran. Digo, Jesús no es así, pero lo que Él establece va a suceder. Pues lo que ustedes establezcan, eso es lo que va a ser, siempre y cuando se establezcan bajo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero así es, hermanos. Y eso es por la razón por la que los ejércitos que van atrás no entienden lo que está sucediendo, porque creen que hablamos blasfemias o herejías cuando hablamos así con este tipo de palabras y decimos es que estamos y tenemos la autoridad en Cristo Jesús y se nos ha delegado aquí en la tierra la participación o la comunicación de todo el bien que hay dentro de nosotros en Cristo Jesús para establecerlo cada quien en su región, en su ciudad, donde estemos. Lo estamos estableciendo. Y aquel que lo crea le va a ser manifestado. Es tremendo esto. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, la manifestación de la gloria o de la gracia de Dios, lo que es la gloria de Dios, esa manifestación viene por entrar en el reposo de Dios. Entrando en el reposo de Dios, en el descanso de Dios, en la provisión que Él nos dio completita para cada uno, para todo aquel que quiera, permite que la manifestación de la gloria de Dios venga. ¿Ok? Por eso es tan importante que nosotros entremos en ese reposo. Y la palabra dice ahí, procuremos pues entrar en el reposo. No dice, procuremos pues entrar en la preocupación. No. Y es lo que hacemos. Analicen cada uno de ustedes cuánto tiempo le dan a una situación, y no les digo como para señalarlos y decirlos, qué bárbaros, todavía en estas alturas, porque todavía esta semana yo tuve que aplicar eso, y estaba comenzando a dar tiempo a algo de lo cual el Señor ya me libertó, hermanos, en mi pensamiento. Y de repente encontré que le estaba dando demasiado tiempo. Entonces tenemos que detectarlo, no pasa nada. Pasa si no detectamos que estamos procurando o esforzándonos para entrar en la preocupación. Y la preocupación trae sus resultados también, ¿verdad? De ansiedad, temor y manifestaciones indeseables que el mundo experimenta. Pero cuando nosotros entramos en el reposo de Dios y le damos tiempo a Dios en nuestra mente, entonces viene la confianza en lo que la gracia dice y que nosotros estamos tomando por fe,
y estableciéndonos y diciendo, gracias Señor, porque tu palabra dice esto. Estamos extrayendo de Él y entrando en su reposo, ¿verdad? Eso tiene una manifestación de vida. Entonces, estamos aprendiendo cosas, hermanos, que pocas personas, contadas personas, saben y pueden poner en práctica. Y estamos entrando en eso. Y tenemos que hacer correcciones en nuestro camino. Las vereditas que tomamos así equivocadas, Dios dice, yo las enderezo si tú me las das. Si tú reconoces que yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos, yo enderezaré tus veredas a mis caminos que son más altos que tus caminos. Entonces, el poder nosotros tener la humildad para decir, Señor, yo creo que es esto, yo creo que es esto. Y según mi entendimiento y en donde voy ahorita, yo creo que esto es lo mejor para mí, para el ministerio, para la casa, para lo que sea, pero tu palabra dice que no me apoye en mi prudencia, sino que me apoye en ti y tú enderezas mis veredas. Las llama veredas, me gusta mucho porque dice, son veredas, no son caminos los tuyos, pero los endereza su camino y su camino más alto de la veredita donde andaba, ¡shum!, doy el brinco hasta mero arriba, porque tomo su camino. Y luego sigo en las otras vereditas que tengo, ¿verdad? Es un proceso, pero es un proceso que continuamente nos está llevando a una victoria más y más y más y más y más y más y más. Y todo comienza, hermanos, con la fe. Todo comienza con la fe. No podemos nosotros decir, es que yo creo y voy a ir a hacer esto. Porque las acciones, las obras nuestras, sin un respaldo en fe, te pueden llevar a la muerte. Creer que tú puedes manejar cuando traes lentes pesados y dices, yo creo, voy a manejar, mañana me quito los lentes y voy y manejo así, te puede costar la vida. Entonces, primero tienes que establecer tu fe en la palabra de Dios, en donde dice, por ejemplo, por las llagas de Jesús fuiste sanados. Una vez que crees y estableces tu fe en eso, tu fe comienza a trabajar, comienza a trabajar, comienza a trabajar, y de esa fe, de ese creer, nace una acción que te lleva a quitarte los lentes y decir, en el nombre de Jesús, soy sano totalmente, pero está respaldado en el poder de Dios, no en lo que tú crees que puede ser. Las acciones sin respaldo de Dios te pueden matar. Así que por eso decimos nosotros, corre en toda instancia, pero corre a la palabra de Dios. Corre en toda situación a la palabra de Dios. Ahí está la solución. Y si no tienes todavía la confianza para obtener esa victoria, pues establécete en ello. Dios dice en su palabra, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3 o 4, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, no nuestras acciones. ¿Verdad que no? 5:4, sí, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, no mis acciones. Mis acciones son el resultado de creer en la palabra de Dios y estoy respondiendo a una acción correspondiente de la fe, no de lo que yo creo que puede ser. ¿Sí entienden la diferencia, verdad? No puedo basarme en lo que yo quiero, pero si me baso en lo que Dios dice, entonces voy en un curso de acciones que van a manifestar una victoria, siempre. Y ese es el procedimiento que ustedes deben de seguir. Y es el procedimiento que he estado redireccionando, porque muchas veces sientes como que eso es, ¿verdad? Y comienzas a actuar sobre eso. Vamos a la palabra primero. Muy importante, hermanos. Procuremos pues entrar en el reposo de Dios. En la King James, está definido como
Así se define la palabra labor o procuremos. Se define como usar velocidad, to use speed, es otra vez en Hebreos 4:11, pero en la King James es una de las definiciones del Strong. Usar velocidad para entrar en el reposo de Dios. Entonces yo puedo decir, en lugar de procuremos pues entrar, usa velocidad para entrar en el reposo de Dios. Nos está instando, exhortando a que hagamos algo con diligencia, ¿verdad? Que seamos prontos para oír lo que se está diciendo. To make effort, hacer un esfuerzo para entrar en el reposo de Dios. Haz un esfuerzo para entrar en el reposo de Dios, porque a veces no es fácil, hermanos. A veces no es fácil ante las circunstancias. Y no es tan fácil, tan así, que el pueblo de Israel anduvo 40 años rondando el desierto y no pudo entrar en el reposo de Dios. Hay promesas que se nos han dado en el Evangelio en el nuevo pacto, que si tú no aprendes a entrar en el reposo de Dios, a ejecutarlo bajo el reposo de Dios, vas a andar rondando toda tu vida de cristiano y finalmente te vas a ir con el Señor sin haber entrado en el reposo, en la manifestación de la gloria de Dios. Yo no quiero eso. No es culpa de Dios, ha sido culpa del cuerpo de Cristo que no hemos sido enseñados de tal manera, pero ya estamos ahí y estamos aprendiendo cosas sumamente maravillosas, ¿no? Para no tener que estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y nunca entrar en ese reposo para que venga la manifestación. Pero no va a suceder aquí en esta iglesia. No va a suceder en esta iglesia. Y yo se los digo, aquí vamos a comenzar a ver la gloria manifiesta de Dios ya, en cuanto a sus promesas, en cuanto a lo que Él tiene escrito para esta congregación, para este condado, para el norte de México, para sus familias, para todo aquello que fueron llamados. Ustedes van a comenzar a ver la gloria de Dios manifiesta, porque de eso se trata, caminar con Dios, contagiar a otros, resplandeciendo cada uno de nosotros. Si no resplandecemos, si no hay nada diferente con los demás, pues van a decir, pues sigue siendo el mismo. No el rey, sigue siendo el mismo. La misma. Sí, muy cristianito. Y mira. No estoy diciendo que no hay cosas equivocadas con nosotros, hermanos. Pero esas cosas equivocadas tienen que continuamente estar presentándose delante de Dios y tratar con ellas. Yo no digo, no voy a señalar a una persona porque todavía tiene algo, y a veces lo hago, ¿verdad? Y me equivoco y me arrepiento y sigo adelante, ¿verdad? Pero yo no puedo estar esperando que alguien cambie para yo poder ser alguien, ¿verdad? En Dios. Tengo que tratar conmigo mismo y dar soga a los demás. Que la voluntad de Dios es que sean como Jesús, pues esa es la voluntad de Dios. Pero no quiere decir que ya llegamos, no hemos llegado en la carne, en el alma, en el espíritu ya. En el espíritu ustedes y yo somos iguales, todo aquel que es nacido de nuevo, somos igualitos que Jesús. El segundo ejército, el tercer ejército se van para atrás cuando escuchan eso. ¿Cómo te atreves? Pues eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17 se nos dice que todo aquel que es nacido de nuevo es una nueva criatura, creado a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Así que eso es lo que yo me llamo. Y esa es la diferencia. Bueno, lo vamos a ver más adelantito, no me quiero adelantar. Usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto en responder. Procuro entonces ser pronto para entrar en el reposo de Dios. Y luego usa palabras como diligente, apresurarnos a entrar en el reposo de Dios y a esforzarte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Exactamente.
Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es con la que vamos a procurar entrar en ese reposo de Dios. Y el reposo de Dios, hermanos, no es voy a procurar para entrar en ese reposo para obtener mi sanidad. Voy a esforzarme para obtener mi sanidad. Voy a esforzarme para obtener mi incremento, mi prosperidad. O sea, no es procura pues entrar en la sanidad de Dios. No es procura pues entrar en el incremento de Dios. Es procura entrar en la victoria de Jesús. El problema con la vida de fe es que muchas veces nos desviamos y comenzamos a creer que por nuestras confesiones Dios tiene que responder de cierta manera. Dios tiene que, por causa de lo que yo estoy hablando, atender su oído para venir a solucionarme mi situación. Y Dios ya hizo eso, hermanos. Dios ya nos dio la victoria total en Cristo Jesús. De manera que cuando yo oro o presento mi confesión, la debo de presentar en acuerdo con lo que Dios ya estableció hace 2000 años. No lo voy a hacer al revés, que eso es la tendencia hacia donde la iglesia, la iglesia que vive una vida de fe, ¿verdad? Pues tenemos que regresar y retomar el camino hacia lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Procuro entonces entrar en el reposo de Dios. Dice, trabajar en hablar y confesar la promesa. Eso, hermanos, hace que nos vayamos hacia un extremo que se llama legalismo, en el que yo estoy tan convencido de que la palabra de Dios es verdad, y lo es, que estoy usando mi fe para poder mover a Dios a misericordia. Me voy tanto apoyándome en mi confesión, que finalmente llego al punto de que, pues digo, he estado confesando y Dios no ha hecho nada, cuando Dios ya lo estableció. Pero también del otro lado de la línea puedo yo pensar, bueno, pues es que Dios ya proveyó todo. En su gracia ya tengo absolutamente todo. Pues no tengo yo que hacer ya absolutamente nada. Pues cuando eso sucede y me voy al otro extremo, entonces estoy cayendo yo en lascivia, en los deseos de la carne, de que no pasa nada, Dios ya proveyó todo, no tengo yo que esforzarme, no tengo yo que confesar, no, si Dios ya puso todo, pues ¿para qué me muevo? ¿Me entienden? Los dos extremos son muy peligrosos. Entonces tenemos nosotros que mediar, que saber que tanto la gracia como la fe son sumamente importantes, pero que tienen que tener un balance, y ese balance nace con el creer por fe. Cuando yo creo por fe, entonces puede haber una acción correspondiente a lo que estoy creyendo, ¿verdad? Hay algo que ahora ya sé, la palabra de Dios dice esto, comienzo a tener esa confianza, comienzo yo a entender ahora cuál es la voluntad de Dios, y de repente digo, comienzo a tomar acción al respecto. Y es como entro yo en ese reposo de Dios. Bueno, ahí vamos caminando todavía. Entonces, ya sabemos cómo la definición de entrar en el reposo de Dios, y dijimos entonces que con la palabra entramos en ese reposo. Ahora, la palabra y Jesús están en acuerdo, porque la palabra es Jesús, ¿verdad? Es el verbo. Entonces, los dos están en acuerdo. Y ahí, en Hebreos 4:12, vamos a leerla, y te voy a pedir que estés ahí pronto para cambiarle. Voy a leerla ahí primero, y luego enseguidita abajo, creo, hay una 2, 3, 4, la cuarta, es la LBLA.
es de las Américas, la Biblia esa. Y luego en la mera esquina, abajo, también está la amplificada, que está en inglés, la vamos ahí a traducir. Pero quiero que lo escuchen en esas tres diferentes versiones, porque dice algo muy importante. Son uno solo, la palabra y Jesús, ¿ok? Encontrando el reposo en uno de los dos, en la palabra, es encontrar o entrar en acuerdo con el otro. Yo entro en el reposo de Dios con la palabra, por lo tanto también entro en el reposo de Dios en Jesús, porque son uno y lo mismo. Y es lo que vamos a leer en esas tres versiones. Dice, en la Reina Valera dice, porque la palabra de Dios, ustedes ya lo han leído muchas veces, ¿verdad? Pero dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida y es efectiva cuando la confiesas. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, puede discernir, hermanos, puede entrar, la palabra puede entrar entre tu mente, entre el alma, la parte de tu mente que es del alma, entre el alma y tu espíritu, que no son lo mismo, no son lo mismo, no los confundas. No hables y digas, es que lo que yo pienso, ese es el espíritu, ese no, ese es tu alma. Pero la palabra puede cortar, puede dividir los pensamientos del alma del espíritu, que es el creado de nuevo de Dios. ¿Okay? Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez, alma y espíritu. Discierne de lo que tú estás pensando con la realidad que hay en tu corazón. Porque puedes tú expresar algo y en tu corazón estar pensando algo malo para alguien. O puedes tú decir algo malo, sin embargo tu corazón es un corazón conforme a Dios, que en ese momento dijiste algo equivocado. Bueno, la palabra discierne eso cuando tú la confiesas. Ahora, vamos a la LBLA, por favor, ya está, ok. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división, ven ahora cómo lo pone aquí, penetra hasta la división del alma, mente, emociones y voluntad, el alma, y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, ¿quién? La palabra, que es Jesús. Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amplificada, por favor. Porque la palabra de Dios, ¿lo voy a estar traduciendo? Porque la palabra que Dios habla es viva y llena de poder. La palabra que Dios habla está viva, tiene vida y está llena de poder. Y hace activo y operacional, energiza y es efectiva. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta dividir la línea, dice, of the breath of life, del alma, penetra hasta dividir la línea que divide al alma del espíritu. A la línea penetra eso y divide el alma del espíritu. Y dice, the immortal, refiriéndose al espíritu. El espíritu es inmortal. El espíritu es inmortal. La diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu del creyente es que el espíritu del mundo no tiene la vida de Dios, pero es inmortal. Las personas que mueren sin Cristo, su espíritu sigue existiendo y va a existir por toda la eternidad, en un lugar no muy bueno, no deseable, nada deseable.
pero ahí dice que el espíritu es inmortal. Entonces, esa inmortalidad puede tener vida o no puede tener vida. Si ese espíritu conoce a Dios, va a tener la vida, es un espíritu vivo, eterno, inmortal. Pero si no tiene la vida de Dios, es un espíritu muerto, separado de Dios, pero con una existencia por toda la eternidad. Así que los que dicen, es que ya está descansando, se fue con el Señor, yo no puedo decir eso de todos, hermano. Es más, no puedo decir eso de nadie, más que de los que conozco así en una relación muy estrecha, que sé que tienen un corazón dispuesto a Dios y que se entregaron a Dios. Pero hay muchos en las iglesias que están nada más ocupando un lugar, pero no han resuelto su situación de vida eterna con Dios. Y no es una denominación en específico, especial, ¿verdad? Está dentro de todas las denominaciones, como hay también personas que no asisten a ningún lado, pero que solucionaron su vida creyéndole a Jesús y que son de Jesús, independientemente si van o no a la iglesia. Pues a lo mejor se van a perder de muchas victorias, pero si su corazón está establecido en Cristo Jesús, nadie los puede separar de ese amor de Cristo. Nadie, hermanos, nadie. No es la religión ni la denominación ni a dónde existes o quién te dice o qué la que te hace estar en la presencia de Dios. Es tu relación que tuviste con Dios, sincera o no sincera. Eso es lo que te hace ir al cielo o no ir al cielo. Eso es todo. Y lo quieran recibir muchos o no, pues eso es lo que dice la palabra. No es por tus obras, es por la obra de Jesús. Entonces, separa el alma del espíritu de las coyunturas y los tuétanos, de las partes más profundas de nuestra naturaleza, hablando de lo espiritual, exponiendo, en sifting es cernir, pasando por una malla, ¿cómo se llama eso? Cribando y analizando y juzgando los mismos pensamientos y los propósitos que hay en el corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, vamos al 4:13, pero en la Reina Valera, para que esté un poquito más fácil. Y no hay cosa creada, lo que ustedes quieran pensar, que puedan con sus ojos ver, que fue creado, lo que sea, no me importa de qué estén hablando. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra, porque estamos hablando de la palabra. Pero como estábamos hablando de entrar en el reposo de Jesús, ven cómo hace la misma palabra, cambia de Jesús al verbo, de Jesús a la palabra, sin hacer una distinción, es decir, ahora voy a hablar de la palabra. No, se da por entendido que son uno y el mismo. ¿Están en acuerdo? Entonces está hablando, no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? ¿Y a quién le vamos a tener que dar cuenta? Al Señor Jesús en el tribunal de Cristo. No para salvación, pero sí para recompensa o pérdida, ¿verdad? No pérdida de la salvación, pero de las obras que hicimos o no dejamos de hacer por causa de lo que hicimos o dejamos de hacer, ¿verdad? Amén. ¿Vamos bien? Sí. All right. Bien, entonces, descansamos o entramos en el reposo, o entrar en el reposo de Yeshua, significa confiar y tomar las promesas y aplicarlas a nuestra situación específica. Otra vez, entrar en el reposo de Yeshua significa tomar y confiar en las promesas y aplicarlas a nuestra situación específica. ¿Ok? Por ejemplo,
Isaías 54, 17. Les voy a dar 3 ejemplitos. Me voy a ir despacito porque está tan interesante todo esto, hermanos, que no quiero perderme absolutamente nada. Y hay mucho que cubrir, pero vamos hasta donde lleguemos, ¿verdad? Isaías 54, 17. Hablamos de esto la semana pasada. Dijimos que lo íbamos a necesitar. Ahí viene una parte de la aplicación. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Lo estoy poniendo como entrar en el reposo de Yeshua significa confiar y tomar las promesas y aplicarlas a tu situación específica. Cualquier cosa que tú escuches en la radio, en la televisión, ahí en el mundo, que traiga que venga a ser una ejecución mala para cualquiera, tú tienes la autoridad para condenar esa palabra que se levanta en juicio, ¿verdad? Que te está hablando, tú condénala. También aplica cuando hay unas palabras que se hablan en contra tuya, o de tu familia, o de tu ministerio, o de alguna acción que se ha hecho. Condena esas. Pero vean, o sea, esta es la diferencia entre usar la palabra para tratar de convencer a Dios o de utilizarla de la manera que está descrita para estar en el reposo de Dios, en la victoria que ya nos dio Jesús. Pues aquí dice, ningún arma forjada contra ti prosperarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pues muchas veces oramos, pero para decirle, Señor, en el nombre de Jesús, o sea, condena esa lengua, quítala de en medio, o sea, esa arma forjada que se ha levantado contra mí, quítala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y a simple oído, así, parece que está bien, ¿verdad? Sin embargo, estamos con nuestra oración tratando de mover a Dios a un lugar en el que Él ya está, en el que no necesitamos traer a Dios de quita eso de en medio, por favor, danos de comer, por favor, esas cosas. Lo estamos trayendo tratando de traer de un lugar en el que Dios, sin que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque obviamente los que confiesan eso no lo saben, pero lo estamos trayendo para poderlo mover a misericordia y convencer de que haga algo por nosotros. No es una oración correcta esa, porque Dios ya está en el lugar. ¿Se acuerdan que terminó todas las cosas y reposó? Porque toda su provisión está totalmente dada. Ahora en este nuevo reposo en Jesús, su provisión está totalmente dada ya, está concedida. Cualquier necesidad que tú tengas, Dios ya la concedió. Pero tienes que ahora colocarte en el lugar de poder recibir, no en el lugar de traer a Dios otra vez al lugar donde tú crees que Él debe de estar. Entonces aquí nos los dice muy claro, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ok, ¿oíste algo? ¿Cómo voy a actuar? Padre, en acuerdo con tu palabra, que dice que ningún arma forjada contra mí va a prosperar, toda aquella arma que ha sido planeada, pensada o meditada en contra mía, y yo sé cuál es, ¿verdad? La llamo por su nombre, la condeno en el nombre de Jesucristo. La condeno en el nombre de Jesucristo. No Dios, condénala en el nombre de Jesucristo. Él ya lo hizo. Te está diciendo, ningún arma forjada contra ti prosperarás y condenarás. Es un verbo que requiere de una acción individual. Condenarás tú, no Dios. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Padre, en el nombre de Jesús, yo condeno esa lengua que se ha levantado contra mí en el juicio. La llamo por su nombre, la condeno en el nombre de Jesús. No va a prosperar en contra mía, no va a prosperar en contra de mi congregación, de mi familia, de la situación que necesites. Toma la autoridad delegada en Cristo Jesús para ti. Tómala. Esa es la manera en que un creyente debe de comenzar a establecer el reino de Dios aquí, en la tierra, tomando la autoridad como está dada y reposando en el Señor. Ahora, fíjense lo que dice. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Es una herencia que Dios te dio.
es algo que te entregó para que tú tomaras como herencia y dijeras, esto me lo concedió a mí Dios para poder actuar, hablar, condenar, establecer aquí en la tierra. Está en acuerdo con la voluntad de Dios, por lo tanto, condeno esa lengua que se levanta contra mí en el juicio. No tengo que ir a Dios a pedirle, hermanos, que ese ha sido el error de la iglesia. No estamos faltándole al respeto a Dios, ni lo estamos haciendo a un lugar allá secundario. No estamos tomando lo que Él dice a Él como la prioridad de nuestras vidas, pero Él te está ordenando que tú condenes esa lengua en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice, ¿verdad? Condenarás tú. No está diciendo, dime a mí que yo condene esa lengua. Bueno, entonces lo haríamos así. Pero si no está escrito así, vamos a hacerlo como Él dice que es. Es su palabra, no la nuestra. Es su poder, no el nuestro. Pero cuando lo hacemos como Él dice, fluye el poder y su palabra a través de nosotros. Por eso se hace, bueno, no lo voy a decir. Pero por eso hay tanta oposición de la carne, de la religión, porque se acusa de que nosotros estamos queriendo ser dioses en la tierra, o queriendo ser Jesús sobre la tierra. No queremos, yo no pretendo querer ser nada. Él me hizo como Él. Él me bajó o me subió a su lugar. Él me dice que estoy sentado a la diestra de Dios con Cristo Jesús. Y que si termino mi carrera bien, seré vencedor y me dará que me siente con Él en su trono como está. Él es el que me está diciendo eso. Yo no pretendo ser absolutamente nada de lo que Él me permite ser. Simplemente entro en acuerdo con lo que Él dice. Si Él dice que yo soy esa justicia de Dios en Cristo Jesús, pues ¿por qué me voy a llamar otra cosa, hermano? Ya suficiente tiempo me llamé gusano, o bueno para nada, o no serví para, todas las cosas malas que nos hablamos, ya suficiente tiempo lo vimos y vimos los resultados aquí en la tierra. Y cuando Dios me dice, llámate así, para yo poder comenzar a trabajar en tu vida, batallo porque la religión dice que no debe ser así. Pues la religión dirá lo que quiera, pero la palabra dice otra cosa. Y yo de aquí en adelante no sirvo a la religión, en ninguna de sus formas. Sirvo a Dios y a la palabra de Dios, soy obediente a Él, porque Él es el que me redimió, no la religión. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Es mi herencia, es mía, yo la tomo, ese es mío. Es algo que Dios me dio a mí. El primer paso es reconocerlo, que es mío, que Dios me lo dio y yo tomarlo. Recibo en el nombre de Jesús. Es herencia mía. Y su salvación, la salvación del que está creyendo, del que lo recibe como herencia, la salvación de esa persona, el rescate, la liberación, la redención, el incremento, la prosperidad, la sanidad, todo eso está comprendido en esa palabra también. Y su sanidad de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando tú tomas tu herencia, Dios se hace responsable del resultado de la herencia que te está dando. La liberación tuya, la sanidad tuya, ¿de dónde viene? De Dios, porque le hiciste caso y recibiste de parte de Él. En Juan 14, hermanos, vamos tantito ahí, me está poniendo Dios eso. En Juan 14, 12 creo, o 14, 14, Jesús nos da una enseñanza. El otro día escuché que alguien dijo que Jesús se despojó de su naturaleza divina. Que dejó de ser Dios aquí en la tierra. Y eso no es cierto, hermanos. Jesús se despojó de sus privilegios divinos, pero tanto fue hombre aquí en la tierra como fue Dios. El que Él haya decidido aquí en la tierra ejecutar todas las cosas en obediencia al Padre y actuar como hombre, no lo quita de ser Dios. No lo quita de ser Dios. Él es Dios y hombre aquí en la tierra. Y todavía, ¿dónde está? Porque tiene un cuerpo
glorificado. En la Trinidad ahora hay un cuerpo glorificado. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Pero Jesús sigue siendo Dios y sigue siendo, aquí en la tierra fue Dios y fue hombre. ¿Ok? Entonces, cuando Él desarrolló aquí en la tierra su ministerio bajo después de que fue bautizado en el Espíritu Santo y exclusivamente después de ser bautizado en el Espíritu Santo, lo que lo capacitó para que el poder de Dios se desarrollara y fluyera a través de Él después de ese bautismo, es lo mismo que nosotros necesitamos. Por eso es necesario ese bautismo, para que pueda fluir el poder de Dios a través de nosotros. Pero aquí en este versículo se nos dice, en el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. No, se me hace que está en el 10, Alan. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, pero no es el que andaba buscando. Nomás súbele tantito, en el 14:10, 14:10 creo. Juan 14:10, Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Espérame. ¿Y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿ya lo vieron? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él es el que hace las obras. Mora en mí, yo entro en el reposo de Jesús, Él hace las obras a la obediencia que yo estoy haciendo, no soy yo. No tengo yo que esforzarme para poder ver una obra de Dios. Tengo que entrar, estar en Jesús, y una vez que entro en ese reposo, el Padre hace las obras. Él es el que hace las obras. Yo simplemente soy obediente a Él. Bien, les voy a dar otro ejemplo. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues entonces, cuando venga una condenación, cuando venga una culpabilidad, cuando venga una sentencia adversa en contra de nosotros, yo tengo que levantarme y decir, yo estoy en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para mí. No la recibo esta en el nombre de Jesucristo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ante esas situaciones adversas y sumamente difíciles, cuando yo me levanto y hablo la palabra de Dios, el pecado, que puede estar todavía en mi carne o en mi mente, pero comienza a tambalearse, comienza porque no soporta el que tú te veas como Dios te hizo. Y ante esa santidad que tú estás permitiendo por tu confesión y tu establecimiento en la palabra, el pecado ya no puede estar. Es precisamente cuando yo predico al pecado que el pecado se fortalece en la congregación. Cuando yo sigo hablando acerca de que tienen que dejar de hacer eso, de que tienen que dejar de hacer estas cosas, lo único que estoy haciendo es alimentando el pecado que está en ustedes y se está fortaleciendo. Y van a salir y van a seguir haciendo lo mismo. Entonces no voy a hablar en contra de lo carnal o de los deseos de la carne, voy a hablar a favor de la justicia de Dios, que es la que pudre el yugo, estableciendo sobre ustedes, dándoles a conocer la justicia de Dios en Cristo, que son, es que ustedes se van a estar levantando y la carne no va a poder soportar, no va a poder soportar las palabras y lo que ustedes están creyendo, porque están colocados bajo Jesús. Siempre ha dicho, Tere siempre ha dicho, es que el Padre te ve, no te ve a ti, te ve como a Jesús, porque Jesús está en medio, te ve igualito que Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. No salirnos y decirle, Padre, aquí estoy. No, métanse atrás de Jesús. En Él, el enemigo no les puede hacer nada. Cuando ejecuten o caigan en un error o en se los dije hace varias semanas, cuando cometan un error, tropiecen, cuando hagan algo en la carne que no es correcto y vengan algunas, o vean ustedes venir algunas consecuencias por causa de eso,
no vayan a otro lugar más que a la palabra. La palabra dice que Él es el que nos corrige, instruye, redarguye y enseña, y no necesita recurrir al mundo para que nos enderece con algo que el mundo padece, con la corrección del mundo. No, la corrección de Dios es con su palabra exclusivamente, no con acciones del mundo, del enemigo. Obviamente, hermanos, que si yo caigo en esa situación de cometer algo inapropiado, pues me voy a la palabra, ahí a Primera de Juan, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 8, donde dice, si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y para limpiarte de toda maldad. Bueno, yo sé que Dios nos perdonó todos los errores en Cristo Jesús. Todo fue perdonado, pero ese versículo, en mi opinión, o sea, hay varias interpretaciones, pero una de ellas, en mi opinión, y como Dios me lo ha estado dando, no es para que Dios te perdone algo que ya te perdonó. Dios ya te lo perdonó. No está diciendo Dios te perdone perdone tus pecados. La palabra que se usa ahí, hermanos, es omitir, hacer a un lado. Dios, para que cuando tú confieses tu pecado, el problema no es Dios cuando tropiezas, el problema es el diablo. El problema es la puerta que has estado abriendo. Entonces, cuando tú confiesas tu pecado, Dios te dice, yo soy fiel y justo para hacer a un lado ese pecado, omitir ese pecado que hiciste, que cometiste, y limpiarte de toda aquella maldad, de todas aquellas cosas que el diablo está diciendo, ahora vienen contra ti por haber hecho eso. Yo me encargo de él. Yo me encargo de tu situación con la palabra. Cuando yo recurro a Dios porque me equivoco y confieso mi pecado, Dios trata conmigo en acuerdo como un padre corrige a un hijo. Él es el padre por excelencia y cuando te corrija, te va a corregir perfectamente. Gracias que tenemos un padre como Él y no los terrenales que todos fallamos. Pero Él no falla, Él te corrige perfectamente con lo que necesitas y no usa al diablo para corregirte. El problema de no confesar tu pecado es que le estás diciendo a Dios, no quiero que seas padre mío por este momento. Y le estás diciendo al mundo, corrígeme mundo. Entonces vienen las correcciones del mundo. Y las correcciones del mundo, hermanos, son muy dolorosas. En todo aspecto, en todo aspecto. En aspecto de salud, en aspecto de situaciones, en aspecto de castigos. O sea, son muy severas las consecuencias que el mundo, con las que el mundo paga. Pero no tenemos por qué recibir eso. Haz delante de Dios, arrepiéntete, corrige tu camino. Y cuando digo arrepiéntete, no te estoy diciendo, Padre, perdóname, o sea, ya no voy a hacer eso. No, no estás cambiando nada. Cuando digo arrepiéntete es voltear de dirección totalmente opuesta a donde yo iba. Y comienzas con tu mente, porque muchas veces tu carne no responde a eso. Cuando yo digo arrepiéntete, estoy diciendo, quítate de pensar en la forma que estabas pensando, quita esa forma de tu mente y luego di, ¿cómo piensa Dios? Bueno, Dios dice, tú eres la justicia de Dios. Ya no eres gusano, quita esa forma de pensar y sustitúyela con algo que Dios te implanta. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces ha habido un verdadero arrepentimiento. Cuando el lugar que ocupaba el mundo en tu mente ahora es ocupado con una verdad de Dios. Ahora has cambiado de rumbo. No, lo siento, ya no lo vuelvo a hacer. No, de esos hay muchos ahí donde trabajo yo. Que entran de una forma, se arrepienten y salen en una forma peor todavía. Peor todavía. Porque no los estoy juzgando. Estoy diciendo, en el mundo, en la carne, no puede haber una renovación, un arrepentimiento genuino, porque no hemos cambiado algo que la carne ocupa con la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando entra la verdad de la palabra de Dios, la carne tiene que salir corriendo. Y lo único que tienes que hacer, si dices, ay, no, o sea, yo no he hecho eso, entonces nomás, ¿cuántas veces has dicho, ya no voy a hacer eso? Y otra vez vuelves a caer en lo mismo.
Yo lo he hecho muchas veces. Pero ya tengo la solución. Ya tengo la solución. Padre, ¿cuál es la palabra que va a sustituir este pensamiento? Y entonces va a haber un verdadero arrepentimiento. En lugar de caminar hacia el sur, voy a caminar hacia el norte ahora sí, en dirección hacia Dios. Ese es el arrepentimiento. Bien. ¿Cómo vamos? Ya mero. Ayer, mediante el estudio en la noche, no me podía concentrar. No podía, hermanos. Simple y sencillamente no podía. Y comencé pensaba en la palabra y en versículos y luego me desviaba y establecía algo que iba a hablar. Y en la mañana me levanté exclusivamente a ir a la palabra y meditar nuevamente lo que había recibido. Y Dios me cambió absolutamente todo los puntitos que llevaba los cambié. Y ahora sé por qué. Ahora sé por qué. No voy a decir por qué. Por eso. Me río porque lo puse, por eso. Y antier nos contó, ¿verdad? Mónica, una de las que viene aquí, que todo su esposo, cuando ella dice, por eso, y ella dice, ¿qué es eso? ¿Por qué dices así? ¿Qué es eso? Por eso, ¿qué es eso? Por eso. Y luego ya le explicó qué quería decir por eso, dice, y ahora me dice, por eso, Mónica, por eso. Dice, cada rato le está habla más inglés que español, ¿verdad? Ahora le dice para todo, por eso, Mónica. Por eso. Ok, Hechos 20:32. Hechos 20:32 respalda esto que estamos hablando. Y aquí sí voy a hacer, aquí a donde llegue, hermanos, porque ya vamos a llegar al final. Todavía falta muchísimo. Y sigue siendo de la serie que llevamos ya muy larga, pero aquí sí, la semana que entra voy a seguir exactamente donde me quedé. No voy a comenzar más que de la partecita donde me quede hacia abajo para recordar. Pero es importante que ustedes tengan ya todo este respaldo de lo que les dije ahorita, lo que les he dicho. Reposar en Jesús, en Yeshua, significa confiar y tomar las promesas y aplicarlas a nuestra situación específica. Hechos 20:32 dice la palabra por Lucas, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjense cómo lo pone. Los encomiendo a Dios y los encomiendo también a la palabra de su gracia. Porque la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros, para sobreedificar sobre donde van y darles herencia con todos los santificados. Es lo que hemos estado viendo. La palabra tiene de su gracia, del paquete que Dios nos da, que tomamos por fe. Tiene el poder para sobreedificarte y darte herencia con todos los santificados. Ahí está respaldado aún más. Bien. Con estas dos cosas o tres termino. No podemos reposar en Jesús sin conocer la palabra. Yo no puedo reposar es que estoy en el reposo, estoy descansando en el Señor porque creo o no. Por eso, ¿en qué te estás apoyando? ¿Cuál es la palabra que estás usando para entrar en el reposo de Dios? Si no, no puedes entrar en su reposo. Yo no puedo reposar o tener confianza en algo que no estoy seguro que va a trabajar. Tengo fe y tengo la confianza en que esa silla, si voy y me siento, me va a sostener. ¿Verdad que sí? Ustedes también están sentados ahí. ¿Tienen confianza que los va a sostener? Sí. Pero, ¿qué tal si le corto una patita así y le pongo nada más la varillita puesta y de manera que se vea que no está soldado ahí? Y les digo a ustedes, siéntense. Pues como que van a decir,
pues ya no tengo tanta confianza en esa silla para sentarme y dejarme caer como la tenía antes, ¿verdad? Entonces yo no puedo entrar en el reposo de Dios si no veo que la silla está con sus cuatro patitas. Cada promesa de Dios me da la confianza y me permite entrar en su reposo, porque viene de Él. Tengo esa certeza, ¿verdad? Ok. Ahora, último. Y último de esta sesión, no de la serie. Quiero que paren sus oídos porque no está así tan fácil al principio. No es lo que dices que realmente afecta o te afecta. No es lo que tú dices lo que realmente te afecta, sino lo que dejas de decir. No es lo que dices lo que realmente te afecta, sino lo que dejas de decir. ¿Sí? Ahorita les doy un ejemplo. Lo que te mantiene de entrar en su reposo. Lo que te mantiene separado de entrar en su reposo, ¿verdad? O detiene, ¿está bien? En alguna situación que ustedes confronten, no es tanto lo que confesaron contrario o lo que dijeron, lo que los detiene de entrar en el reposo, sino lo que no dijeron, hermanos. Por ejemplo, cuando íbamos en el carro, hacia allá que le pegó al venado, no es tanto lo que yo dije de aguas, sino lo que no dije, que no nos permitió entrar en el reposo de Dios y ver manifestada la promesa de yo soy escudo alrededor tuyo. Entonces no es tanto lo que decimos al principio, sino lo que dejamos de establecer por no entrar en el reposo de Dios. La hija del hermano Kenneth, Kelly, a ella se le enfermó una de sus hijas de meningitis extrema, y esa meningitis extrema le dictaminó que el doctor les dijera que tenía nada más unas horas, que no pasaba la noche, la niña. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de meningitis, esas extremas que no tiene mucho tiempo. Y cuando le hablaron a Kelly, fue al hospital, le acompañó ahí su hermana, y cuando le dieron la noticia, ella volteó y le dijo a la que le dio la noticia, por eso las primeras palabras también son importantes, hermanos. Y establecer la verdad dentro de nosotros es tan importante. Las primeras palabras con las que ella respondió fue, después de la noticia del doctor, fue, I refuse to fear. Rechazo el temor. Rechazo el temor. La niña va a morir no pasa la noche. Y ella es, rechazo el temor. Esas palabras activaron la vida en ella. Cuando el hermano Kenneth llegó a donde estaba la niña y entró, y en acuerdo con lo que Dios le dijo, le tocó aquí su clavícula y le dijo, yo le hablo a la unción que está en ti. La niña abrió sus ojos y le dijo, ¡Papá! Esa misma tarde salió del hospital. Entonces, es muy importante, hermanos, que cuando ustedes no sepan qué decir, pues es mejor no decir nada. Y hacerse a un lado y esperar en Dios hasta saber qué palabras de vida van a salir de ustedes. ¿Ok? Obviamente, respaldadas en la palabra de Dios. La semana que entra continuamos con esto. Y es igual de importante, igual de sustancioso y de poderoso, así que están invitados. Todos ustedes, vamos a estar de pie.